En un rincón olvidado de la historia, escondido entre ruinas y leyendas, se ocultan secretos que desafían todo lo que creemos saber. ¿Cómo es posible que civilizaciones de hace miles de años crearan tecnologías que la ciencia moderna aún no puede explicar? Eran genios adelantados a su tiempo, guardianes de conocimientos olvidados, o quizás algo más. Hoy exploraremos tecnologías antiguas que parecen imposibles, invenciones que sugieren un pasado mucho más avanzado de lo que la historia oficial quiere aceptar. Desde pilares que desafían el paso del tiempo, hasta mecanismos que predijeron los movimientos de las estrellas con precisión aterradora. ¿Acaso estas tecnologías son prueba de un conocimiento perdido? ¿O de algo que no pertenece a este mundo? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de las civilizaciones antiguas. Bienvenidos. Iniciemos este viaje por los artefactos desconocidos más misteriosos del mundo. Y en este primer puesto de nuestra lista, encontramos un artefacto que no solo desafía las leyes de la historia, sino que también nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Estamos hablando de la máquina de Anticitera, un objeto tan avanzado para su tiempo, que algunos lo llaman la primera computadora de la humanidad. Pero lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre el pasado para siempre. La historia comienza en 1901, cuando un grupo de buceadores griegos exploraba un naufragio frente a la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Entre ánforas y estatuas destrozadas, descubrieron algo que a simple vista parecía solo un trozo de metal corroído. Sin embargo, dentro de ese amasijo de bronce, se escondía un enigma que siglos después seguiría desconcertando a científicos y arqueólogos. La máquina de Anticitera, según los análisis, fue construida alrededor del año 100 a.C., en el corazón del período helenístico, una época en la que el conocimiento astronómico y matemático florecía. Pero este objeto va más allá de cualquier descripción convencional. Bajo su deteriorada superficie, los investigadores encontraron un sistema de engranajes que, al ser activado, podía predecir fenómenos astronómicos con precisión. Movimientos del Sol, fases de la Luna, eclipses, incluso posiciones de los planetas. Todo esto en un dispositivo portátil, elaborado con una precisión que no volveríamos a ver hasta la Revolución Industrial, casi 1500 años después. Y aquí es donde comienza el misterio. Si este artefacto es real, y los estudios han confirmado que lo es, ¿cómo lograron los antiguos griegos construir algo tan avanzado? Ningún otro objeto de su tiempo, ni en Grecia ni en ninguna otra civilización conocida, presenta un nivel de complejidad similar. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Era la máquina de Anticitera un producto único de un genio aislado, cuyo conocimiento se perdió con el tiempo? ¿O podría ser el vestigio de una tecnología mucho más antigua y sofisticada, cuya existencia ha sido olvidada o borrada de los registros históricos? Los estudios modernos han revelado que el mecanismo contenía al menos 30 engranajes cuidadosamente calibrados, tallados con una precisión que requiere herramientas y habilidades que, según la historia oficial, no deberían haber existido en esa época. Cada engranaje se movía en sincronía, replicando los ciclos celestes con una exactitud que aún hoy sorprende. Pero lo más perturbador es que ningún texto antiguo menciona este tipo de tecnología. ¿Cómo es posible que algo tan revolucionario haya desaparecido sin dejar rastro? Algunos historiadores sugieren que pudo estar vinculado a la obra de Hiparco, un astrónomo griego que desarrolló modelos matemáticos para describir el movimiento de los cuerpos celestes. Pero esto no explica cómo se logró convertir esas ideas en un dispositivo tan elaborado. Aquí es donde surgen las teorías más inquietantes. Hay quienes creen que este conocimiento no era exclusivo de los griegos, sino que podría haber sido transmitido desde una civilización aún más antigua, una civilización perdida cuyos logros superaron todo lo que conocemos hoy. Otros, más atrevidos, van un paso más allá. Proponen que la máquina de Anticitera podría ser evidencia de una intervención externa. Seres avanzados, quizá no de este mundo, que compartieron su tecnología con los antiguos. Aunque estas teorías no cuentan con respaldo científico, no podemos ignorar que este objeto desafía las cronologías convencionales del desarrollo humano.
Por más descabelladas que parezcan estas ideas, hay un hecho irrefutable. La máquina de Anticitera no debería existir. No en su contexto histórico. Su precisión, su diseño y su propósito están fuera de lugar. Y sin embargo está ahí, desafiándonos a cuestionar las lagunas de nuestra historia. Lo más inquietante de todo es que este no es el único misterio que rodea a la máquina. ¿Por qué no se han encontrado más dispositivos similares? ¿Era este un prototipo único? ¿Una herramienta de una élite intelectual? ¿O simplemente el único artefacto que sobrevivió al paso del tiempo? La historia nos dice que muchos conocimientos se perdieron en los incendios de grandes bibliotecas, como la de Alejandría. Podría ser que esta máquina fuera solo un fragmento de un conocimiento mucho más amplio, que desapareció en algún cataclismo. Mientras intentamos descifrar su origen, los ingenieros modernos han creado réplicas que nos muestran cómo pudo haber funcionado. Ver estos engranajes moverse con tanta precisión es un recordatorio de que las mentes del pasado eran capaces de hazañas increíbles. Pero al mismo tiempo, es una advertencia. El conocimiento, por avanzado que sea, puede perderse. Y con él, el futuro que podría habernos ofrecido. El misterio de la máquina de Anticitera nos deja con una sensación de asombro, pero también con una inquietud profunda. Si algo tan avanzado quedó olvidado en el fondo del mar, ¿qué otros secretos se encuentran aún enterrados, esperando a ser descubiertos? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, dirigimos nuestra atención a otro enigma. Esta vez, nos alejamos de Grecia y viajamos a las antiguas tierras de Mesopotamia, donde un conjunto de vasijas aparentemente simples podría esconder un poder insospechado: la electricidad. Sí, electricidad, pero de una época donde oficialmente no debería existir. Mesopotamia era una tierra llena de enigmas que aún hoy nos deja perplejos. En este lugar, conocido como la cuna de la civilización, se encontró un objeto que desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología antigua: las baterías de Bagdad. ¿Cómo es posible que hace más de 2000 años existieran dispositivos que pudieran aparentemente generar electricidad? ¿Qué propósito tenían estas extrañas vasijas? Y lo más inquietante, ¿por qué no hay registros claros de su uso? El descubrimiento ocurrió en 1938, cerca de la ciudad de Bagdad, cuando el arqueólogo Wilhelm König desenterró un conjunto de artefactos inusuales. Se trataba de vasijas de arcilla de unos 15 centímetros de alto, con una estructura interna que parecía diseñada deliberadamente. Cada vasija contenía un cilindro de cobre sellado con betún, dentro del cual había una barra de hierro. Este diseño, aparentemente sencillo, dejó perplejos a los investigadores. Fue König quien propuso por primera vez una teoría que cambiaría el rumbo del debate arqueológico. Estas vasijas podrían haber sido baterías eléctricas. Según sus cálculos, si se llenaban con un líquido ácido como vinagre, jugo de uva fermentado o incluso agua salada, las vasijas podían generar una corriente eléctrica. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Si estas baterías realmente producían electricidad, ¿para qué las usaban? Algunos científicos creen que pudieron haberse empleado para electrochapado, un proceso que permite recubrir objetos metálicos con una fina capa de oro o plata. Si esta teoría es correcta, las baterías de Bagdad serían prueba de un conocimiento técnico mucho más avanzado de lo que se creía posible para aquella época. Pero esta idea plantea una pregunta aún más intrigante. Si sabían cómo generar electricidad, ¿qué otras aplicaciones pudieron haber desarrollado que se perdieron con el tiempo? Otros sugieren que estas baterías no tenían un propósito práctico, sino que formaban parte de rituales religiosos o ceremonias místicas. En muchas culturas antiguas, los fenómenos eléctricos eran vistos como manifestaciones de lo divino, símbolos de un poder más allá de la comprensión humana. ¿Es posible que las baterías de Bagdad se usaran para asombrar o intimidar a quienes las presenciaban? Imagina un sacerdote sosteniendo uno de estos dispositivos mientras provoca pequeñas descargas. Para las personas de la época, aquello habría parecido magia. Sin embargo, no todos están convencidos de que estas vasijas fueran baterías. Algunos arqueólogos argumentan que su diseño podría haber sido meramente accidental y que estamos proyectando conocimientos modernos en objetos antiguos. Pero incluso si aceptamos esta interpretación,
Las baterías de Bagdad siguen siendo un recordatorio inquietante de lo poco que realmente sabemos sobre el pasado. Lo que hace este hallazgo aún más fascinante es que no se encontraron registros escritos que expliquen su uso. En una región que dejó numerosos textos sobre astronomía, matemáticas y religión, el silencio sobre estos artefactos es ensordecedor. ¿Por qué no hay menciones de su existencia? ¿Fue un conocimiento reservado a una élite? ¿O acaso su propósito era tan cotidiano que no se consideró digno de ser registrado? Las teorías conspirativas, por supuesto, no tardaron en surgir. Algunos creen que las baterías de Bagdad son evidencia de un contacto con civilizaciones más avanzadas, quizá provenientes de otras partes del mundo, o incluso de otros mundos. Según estas teorías, estos dispositivos podrían haber sido réplicas de una tecnología mucho más sofisticada, cuya verdadera función se ha perdido en la historia. Independientemente de cuál sea la verdad, hay algo innegable. Las baterías de Bagdad nos obligan a reconsiderar lo que creemos saber sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Si realmente eran baterías, esto sugiere que los mesopotámicos no solo entendían la electricidad, sino que la aplicaban de formas que aún no comprendemos por completo. Y si no lo eran, entonces el hecho de que hayamos podido interpretarlas de esta manera dice mucho sobre la complejidad de nuestra relación con el pasado. Mientras reflexionamos sobre estas extrañas vasijas, vale la pena preguntarnos, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en las arenas de Mesopotamia, esperando a ser descubiertos? Tal vez haya más pruebas de que estas civilizaciones tenían un dominio técnico que supera nuestras expectativas. Y hablando de tecnología asombrosa, nuestro próximo destino nos llevará al corazón del Imperio Romano, donde una fórmula perdida permitió construir estructuras que han resistido el paso del tiempo mejor que muchos edificios modernos. Si las baterías de Bagdad eran una puerta al poder de la electricidad, lo que viene a continuación es un vistazo al poder de la ingeniería. Y para contemplarlo hay que adentrarnos en el corazón del legendario Imperio Romano. Aquí, en una época donde la arquitectura alcanzó niveles asombrosos, surge uno de los secretos más fascinantes de la ingeniería antigua: el cemento romano, un material tan resistente y duradero que muchas de sus estructuras han desafiado al tiempo durante más de 2000 años. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un material de construcción. Es un enigma que conecta ciencia, historia y misterio, y que aún hoy sigue desconcertando a los expertos. La pregunta es inevitable: ¿cómo lograron los romanos crear un cemento que supera, en muchos aspectos, a las tecnologías modernas? Sus acueductos, puentes y templos no solo han resistido terremotos, erosión y guerras, sino que, en algunos casos, incluso han ganado resistencia con el paso del tiempo. ¿Qué secreto guardaban los romanos en su fórmula? La clave del éxito del cemento romano radica en su fórmula única, conocida como opus caementicium. Este material estaba compuesto por una mezcla de cal, agua, arena y, lo más importante, ceniza volcánica, obtenida de lugares como Pozzuoli, cerca del monte Vesubio. Cuando esta ceniza se mezclaba con agua, desencadenaba una reacción química conocida como hidrólisis, que fortalecía la mezcla y la hacía extremadamente resistente. Sin embargo, lo que hace que este cemento sea verdaderamente especial es cómo interactuaba con su entorno. A diferencia del cemento moderno, que tiende a deteriorarse con el tiempo, el cemento romano parece adaptarse y reforzarse en presencia de agua de mar. Este fenómeno fue descubierto al estudiar los muelles y rompeolas romanos, muchos de los cuales permanecen intactos después de casi 2 milenios sumergidos en agua salada. Los análisis recientes revelaron que los cristales de tobermorita y aluminio tobermorita, formados por la interacción del agua de mar con los componentes del cemento, son los responsables de esta asombrosa durabilidad. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Si los romanos descubrieron este proceso químico hace más de 2000 años, ¿por qué se perdió este conocimiento durante siglos? ¿Fue simplemente olvidado con la caída del Imperio Romano? ¿O podría haber otras razones, más oscuras, detrás de su desaparición? La caída de Roma marcó el inicio de una era oscura para Europa, un periodo en el que gran parte del conocimiento técnico y científico acumulado durante siglos desapareció. Las invasiones,
Las guerras y el colapso de las infraestructuras hicieron que muchos avances quedaran relegados al olvido. Pero hay quienes creen que el secreto del cemento romano no se perdió por accidente. Según algunas teorías, ciertos gremios y grupos de poder pudieron haber mantenido esta fórmula en secreto, transmitiéndola solo a unos pocos privilegiados. Esta idea, aunque controvertida, añade un velo de misterio al ya fascinante legado romano. Además, no podemos ignorar el impacto de este material en su época. El cemento romano no solo era una herramienta de construcción, era una manifestación del poder y la grandeza de Roma. Con él, se erigieron estructuras como el Panteón, cuya cúpula de 43 metros sigue siendo un logro arquitectónico sin igual. También permitió la construcción de carreteras y acueductos que unieron un imperio vasto y diverso. En cierto modo, el cemento romano fue el pegamento que mantuvo unido al mundo antiguo, literal y simbólicamente. Hoy en día, los científicos intentan descifrar por completo la fórmula del cemento romano y adaptarla a los desafíos de la construcción moderna. En un mundo donde las infraestructuras sufren el impacto del cambio climático, la durabilidad del cemento romano podría ser clave para desarrollar materiales más sostenibles. Pero aquí surge otra pregunta. Si logramos replicar esta fórmula, ¿será suficiente para igualar el genio de los constructores romanos? Después de todo, el cemento romano no era solo una mezcla de ingredientes. Era parte de un sistema de construcción que involucraba precisión, planificación y un profundo respeto por la ingeniería. La existencia del cemento romano nos recuerda lo frágil que puede ser el conocimiento humano. Un imperio que parecía eterno cayó, y con él desaparecieron secretos que podrían haber cambiado el curso de la historia. ¿Qué otras maravillas, qué otras fórmulas o invenciones pudieron haberse perdido en los escombros de la antigüedad? Tal vez nunca lo sepamos, pero cada vez que contemplamos el Panteón, los acueductos o los muros romanos que aún se alzan orgullosos, somos testigos de un legado que, aunque fragmentado, sigue inspirándonos. Mientras reflexionamos sobre este enigma, nos preparamos para dar el siguiente paso en nuestro viaje. Dejamos atrás las ruinas de Roma para dirigirnos al Medio Oriente, donde un material forjado con precisión casi sobrenatural creó las armas más temidas de la historia antigua. Hablemos ahora del acero de Damasco, un misterio que corta más allá del tiempo y la lógica. Pero para descubrir los secretos del famoso acero de Damasco, viajaremos al corazón del Medio Oriente, específicamente a la región que abarca Siria y áreas circundantes, donde históricamente se desarrollaron y perfeccionaron las técnicas del acero de Damasco. Este metal legendario, conocido por su resistencia, flexibilidad y un filo tan preciso que podía cortar con facilidad un cabello al viento, es mucho más que una simple aleación. Las primeras referencias al acero de Damasco datan del siglo III a.C., aunque su apogeo fue durante la Edad Media. Las espadas y cuchillas fabricadas con este acero se convirtieron en objetos de fascinación y temor, mencionadas en historias de cruzados y viajeros como armas prácticamente invencibles. Su apariencia única, con patrones ondulados que recuerdan al agua en movimiento, hizo que también fueran consideradas obras de arte. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo lograron los antiguos herreros crear un material tan avanzado con las herramientas de la época? La clave del acero de Damasco radica en el material base, el acero Woods, procedente de la India y Sri Lanka. Este acero se exportaba al Medio Oriente, donde los herreros damasenos lo transformaban en armas y herramientas de calidad incomparable. Sin embargo, lo que hacía único al acero de Damasco no era solo el Woods, sino el proceso de forja, una técnica envuelta en misterio que se perdió en el tiempo. Se cree que los herreros antiguos tenían un conocimiento casi intuitivo de la química del acero. Durante la forja, controlaban cuidadosamente las temperaturas y añadían elementos como carbono y trazas de otros minerales, creando nanotubos de carbono y estructuras cristalinas llamadas carburo de hierro. Estas estructuras microscópicas le daban al acero su combinación única de dureza y flexibilidad, permitiendo que soportara golpes sin romperse y mantuviera un filo extremadamente duradero. Pero aquí es donde comienza el verdadero enigma. Los intentos modernos de replicar el acero de Damasco han tenido resultados limitados. Aunque se han logrado materiales similares,
Ninguno iguala por completo las propiedades del original. Esto plantea la inquietante posibilidad de que los herreros antiguos poseyeran conocimientos avanzados que simplemente se han perdido con el tiempo. ¿Era esta técnica un secreto transmitido oralmente entre generaciones que desapareció cuando los conflictos y cambios políticos transformaron el Medio Oriente? El acero de Damasco no solo era valorado por su funcionalidad, sino que también estaba rodeado de mitos. Algunos relatos aseguraban que las espadas hechas con este material eran capaces de cortar rocas o incluso otras armas de metal con facilidad. Aunque estas historias pueden estar exageradas, subrayan la percepción de que estas armas eran casi sobrenaturales. Aquí es donde entran las teorías más especulativas. Algunos sugieren que los herreros damasenos podrían haber tenido acceso a recursos especiales, como minerales únicos de regiones específicas, o incluso a métodos transmitidos desde civilizaciones más antiguas. Otros, con un enfoque más conspirativo, han llegado a especular sobre la posibilidad de influencias externas, algo que sigue alimentando debates entre historiadores y entusiastas. El declive del acero de Damasco comenzó en el siglo XVIII, cuando las rutas de comercio del acero Woods se interrumpieron y la técnica de forja se perdió gradualmente. Para entonces, Europa ya estaba entrando en la revolución industrial, y nuevas tecnologías comenzaron a reemplazar los métodos tradicionales de fabricación de armas. Pero la desaparición del acero de Damasco dejó un vacío que los avances modernos aún no han llenado completamente. En el siglo XX, científicos y metalúrgicos intentaron desentrañar los secretos del acero de Damasco utilizando microscopios y análisis químicos avanzados. Descubrieron que el material contenía nanotubos de carbono, una tecnología que hoy consideramos moderna, pero que los herreros antiguos lograron sin saber lo que realmente estaban creando. Esto abre una pregunta fascinante. ¿Cuánto del conocimiento antiguo se basaba en una combinación de intuición, experimentación y tradición? Hoy en día, el acero de Damasco sigue siendo una fuente de inspiración y asombro. Aunque su técnica original se ha perdido, los patrones ondulados que lo caracterizan han sido replicados por herreros modernos, más como homenaje que como una reproducción exacta. Pero más allá de las réplicas, este acero nos recuerda una verdad universal. El conocimiento humano no siempre avanza en línea recta. En ocasiones, logramos hazañas increíbles, solo para perderlas en los giros del tiempo. Mientras dejamos atrás el misterio de estas armas legendarias, nos dirigimos ahora al lejano oriente, donde otro enigma espera. Allí, figuras de arcilla con formas intrigantes parecen contener secretos que no encajan con su época. Y para descubrir estas misteriosas figuras tenemos que irnos de viaje. Nuestro viaje nos lleva ahora al lejano oriente, a las tierras del antiguo Japón, donde encontramos uno de los artefactos más desconcertantes y enigmáticos de la historia, el mecanismo de Shakokidogu. A simple vista, estas figuras de arcilla, creadas hace más de 3000 años durante el período Yomon, parecen representaciones abstractas de seres humanos. Sin embargo, al observarlas con más detalle, es imposible no sentir una inquietante sensación de modernidad en su diseño, como si hubieran sido creadas por alguien con acceso a un conocimiento que no debería existir en esa época. Las figuras Shakokidogu son pequeñas estatuillas de arcilla, con un tamaño que varía entre 10 y 30 centímetros. Su característica más distintiva son sus ojos, enormes, redondeados y prominentes, que recuerdan de forma inquietante a los visores de trajes modernos de alta tecnología. También presentan patrones grabados que se asemejan a trajes presurizados, guantes y botas. Este detalle ha llevado a algunos investigadores y entusiastas a plantear preguntas provocadoras. ¿Qué o a quiénes estaban representando los antiguos japoneses con estas figuras? Para comprender su contexto, debemos recordar que el período Yomon, que abarca desde el 14.000 a.C. hasta el 300 a.C., fue una era marcada por sociedades cazadoras-recolectoras. A pesar de no tener grandes estructuras arquitectónicas ni registros escritos, esta cultura desarrolló una habilidad impresionante para trabajar la arcilla. Las figuras Shakokidogu eran, según la teoría predominante, objetos rituales utilizados en ceremonias religiosas. Pero su diseño sigue siendo tan peculiar que ha inspirado teorías mucho más intrigantes.
Algunos arqueólogos sugieren que estas figuras podrían haber sido símbolos de fertilidad o guardianes espirituales. Sus ojos exagerados, según esta interpretación, representan una conexión con lo divino o un intento de imitar la visión omnisciente de los dioses. Sin embargo, para los más curiosos, estas figuras parecen demasiado específicas en su diseño para ser solo arte simbólico. Aquí es donde entran las teorías más especulativas. Algunos estudiosos independientes y entusiastas de los misterios han sugerido que las figuras Shakokidogu podrían ser representaciones de seres que no pertenecen a este mundo. Sus formas recuerdan demasiado a trajes espaciales modernos como para ignorar la posibilidad. ¿Es posible que estas figuras sean un eco de un contacto con inteligencias avanzadas en un pasado lejano? Esta teoría, aunque carece de pruebas concluyentes, ha sido alimentada por el hecho de que estas figuras no tienen paralelos claros en otras culturas de la misma época. Otra interpretación sugiere que podrían ser registros visuales de antiguos rituales chamánicos, en los que los participantes usaban máscaras y atuendos que imitaban a estos seres. Pero incluso si este fuera el caso, la pregunta persiste: ¿de dónde surgió la inspiración para estos diseños tan adelantados a su tiempo? El término shakoki se traduce como ojos en forma de gafas, un nombre que refuerza la comparación con dispositivos modernos. Sin embargo, los registros arqueológicos no explican por qué estas figuras fueron diseñadas de esta manera específica. Además, muchas de estas estatuillas han sido encontradas rotas, lo que ha llevado a algunos a creer que eran destruidas deliberadamente durante rituales, tal vez como una forma de liberar su poder espiritual. La uniformidad en los diseños de los Shakokidogu a lo largo de diferentes regiones del Japón Jomon también plantea preguntas. ¿Era este un patrón artístico compartido por toda la cultura? ¿O representaban algo más universal, un conocimiento o experiencia común que se transmitió durante siglos? Lo que hace que el mecanismo de Shakokidogu sea aún más desconcertante es que estas figuras no parecen tener un equivalente claro en otras civilizaciones antiguas. Mientras que las culturas mesopotámicas, egipcias o mayas crearon artefactos que pueden explicarse en gran medida dentro de sus contextos religiosos y culturales, las figuras Jomon destacan como una anomalía que parece desafiar cualquier explicación sencilla. Además, algunos investigadores modernos han señalado que los diseños de estas figuras tienen un notable parecido con representaciones de seres en leyendas japonesas posteriores, como los Tengu o los Oni, criaturas que también se asocian con poderes sobrenaturales y una conexión con los cielos. Esto podría ser una coincidencia, o tal vez un vestigio de una historia más antigua que aún no hemos desentrañado. Hoy en día, las figuras Shakokidogu se encuentran en museos de Japón, donde se las presenta como artefactos de una cultura fascinante y misteriosa. Pero para los amantes de los enigmas, siguen siendo mucho más que simples piezas de cerámica. Representan un punto de conexión entre lo conocido y lo desconocido, un recordatorio de que el pasado aún guarda secretos que no hemos logrado descifrar. Y mientras reflexionamos sobre el propósito y el origen de estas figuras, nuestro viaje nos lleva a un lugar diferente, donde la luz se convierte en el centro del misterio. Ahora nos dirigimos a las profundidades del antiguo Egipto, donde relieves encontrados en templos sugieren la existencia de algo aún más desconcertante. Y mientras reflexionamos sobre el propósito y el origen de estas figuras, nuestro viaje nos lleva a un lugar diferente, donde la luz se convierte en el centro del misterio. Ahora nos dirigimos a las profundidades del antiguo Egipto, al majestuoso templo de Hathor en Dendera, donde relieves intrincados parecen sugerir la existencia de algo que no debería ser posible en aquella época. Dispositivos que podrían haber iluminado el pasado de formas que apenas comenzamos a imaginar. Este es el enigma de las bombillas de Dendera, supuestas evidencias de que los antiguos egipcios podrían haber conocido la electricidad mucho antes de lo que la historia oficial nos ha enseñado. El templo de Hathor, ubicado en la región de Dendera, fue construido durante el período tolemaico, alrededor del siglo I a.C. Entre sus muros decorados con intrincados relieves, destacan unas imágenes que parecen mostrar objetos alargados, similares a bombillas modernas, sostenidos por figuras humanas. Dentro de estos dispositivos se observa un filamento serpentiforme,
y algunos creen que podrían ser representaciones de cables eléctricos. En el extremo inferior de las supuestas bombillas, se distingue una base que recuerda a un portalámparas, mientras que en el extremo opuesto se ve una forma que podría interpretarse como una fuente de energía. Estas similitudes con dispositivos eléctricos modernos son tan evidentes que no han dejado de generar debates y teorías desde su descubrimiento. Para la arqueología convencional, estos relieves no tienen nada que ver con electricidad. Los egiptólogos sostienen que las imágenes representan un mito cosmogónico relacionado con el dios Har-Somptus, una deidad asociada a la creación. Según esta interpretación, las supuestas bombillas serían lotos abiertos de los que emergen serpientes, simbolizando el nacimiento de la energía cósmica o la luz divina. Esta explicación, aunque plausible, no ha logrado convencer a todos. Los teóricos de los antiguos astronautas y los entusiastas de las tecnologías perdidas tienen otra perspectiva. Ellos sugieren que las bombillas de Dendera son prueba de que los egipcios tenían acceso a un conocimiento tecnológico avanzado, quizás heredado de civilizaciones anteriores o incluso de visitantes de otros mundos. Según estas teorías, los relieves no son meramente simbólicos, sino representaciones reales de dispositivos eléctricos utilizados para iluminar templos y construcciones subterráneas. Un argumento que refuerza esta idea es que no se han encontrado restos de hollín en los techos de muchas tumbas y templos egipcios. Si las antorchas fueran la única fuente de luz, sería lógico encontrar evidencia de su uso prolongado. Sin embargo, las superficies están sorprendentemente limpias, lo que algunos interpretan como un indicio de que los egipcios podrían haber utilizado una fuente de iluminación alternativa. Además, los defensores de esta teoría señalan la posibilidad de que los egipcios hubieran utilizado un dispositivo similar a las baterías de Bagdad como fuente de energía. La combinación de estos dos elementos, sugieren, habría permitido la iluminación de templos y tumbas sin necesidad de fuego. A pesar de lo intrigante que resulta esta teoría, los expertos han señalado varios problemas. Primero, no se ha encontrado ninguna evidencia física de estos supuestos dispositivos eléctricos, como cables, portalámparas o componentes que respalden su existencia. Segundo, la representación simbólica de la luz como un atributo divino es un tema común en el arte egipcio, lo que sugiere que estos relieves podrían ser simplemente alegóricos. Sin embargo, la idea de que una civilización tan avanzada como la egipcia pudiera haber desarrollado una tecnología más allá de lo que conocemos, sigue fascinando a muchos. Incluso si las bombillas de Dendera no fueran dispositivos eléctricos, su interpretación abre una puerta a la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento del mundo mucho más profundo de lo que pensamos. Las bombillas de Dendera siguen siendo un tema de fascinación y controversia. Representan ese espacio intermedio entre lo conocido y lo desconocido, donde la imaginación y la ciencia se encuentran. Ya sea como un símbolo de la energía divina o como prueba de una tecnología perdida, estos relieves nos recuerdan que el pasado aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Pero el viaje no termina aquí. Desde las luces misteriosas del antiguo Egipto, viajamos ahora a la India, donde un pilar metálico ha desconcertado a científicos e historiadores durante siglos. Hablemos del pilar de hierro de Delhi, un monumento que desafía las leyes de la corrosión y guarda un misterio tan sólido como su propia estructura. ¿Cómo es posible que un artefacto de metal haya resistido más de 1000 años al paso del tiempo? Sigamos adelante y descubramos este nuevo enigma. Si te está gustando el video, suscríbete y sé parte de esta comunidad de misterio que crece día a día. Además, déjanos tu mensaje en los comentarios. Queremos saber tu opinión sobre estos misterios que desafían la historia. ¿Qué teoría te intriga más? ¿Crees que la humanidad ya había descubierto secretos que aún no entendemos del todo? Es hora de descubrir qué nos depara la cúspide de nuestro conteo, y para ello, debemos trasladarnos a la India, donde se erige un monumento que ha desconcertado a científicos, historiadores y entusiastas de los misterios durante siglos: el Pilar de Hierro de Delhi. Este imponente artefacto, que tiene más de 1600 años de antigüedad, desafía las leyes de la química y la naturaleza al resistir el paso del tiempo sin mostrar signos significativos de corrosión.
¿Cómo lograron los antiguos herreros de la India fabricar un pilar de hierro que permanece casi intacto después de tantos siglos de exposición al clima? El pilar de hierro de Delhi se encuentra en el complejo de Qutb, en las afueras de la actual Nueva Delhi. Fue erigido alrededor del siglo IV después de Cristo, durante el reinado de Chandragupta II, un emperador de la dinastía Gupta. Con una altura de más de 7 metros y un peso aproximado de 6 toneladas, el pilar está compuesto casi en su totalidad de hierro forjado. Una inscripción en sánscrito indica que fue construido como tributo al dios Vishnu y en honor a las victorias del emperador. Lo que lo hace tan especial no es su tamaño o su historia, sino el hecho de que, a pesar de haber estado expuesto a las lluvias, la humedad y los cambios climáticos durante más de 1000 años, el pilar no ha sufrido corrosión significativa. Mientras que el hierro moderno se oxida fácilmente al contacto con el agua y el aire, el pilar de hierro de Delhi permanece firme, como si fuera inmune al desgaste del tiempo. El secreto detrás de la resistencia del pilar ha sido objeto de intensos estudios científicos. Los análisis han revelado que el hierro utilizado para fabricarlo tiene una pureza excepcional, con muy pocas impurezas como azufre o fósforo. Además, durante su forjado, se formó una capa protectora de óxido de hierro mezclado con fósforo, conocida como misawita, que actúa como un escudo contra la corrosión. Esta capa se refuerza con el tiempo, haciendo que el pilar sea aún más resistente a los elementos. Pero aquí surge la pregunta que desconcierta a los expertos: ¿cómo lograron los antiguos herreros indios producir hierro con tal nivel de pureza y desarrollar técnicas que permitieran la formación de esta capa protectora? En un periodo en el que no existían las herramientas y los conocimientos modernos de metalurgia, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores creen que la resistencia del pilar se debe a una combinación de la alta calidad del hierro y las técnicas únicas de forjado utilizadas por los herreros de la época. Sin embargo, otros plantean que pudo haber una influencia más avanzada, tal vez conocimientos transmitidos desde civilizaciones más antiguas, o incluso un proceso de descubrimiento accidental que nunca fue documentado. Para los entusiastas de los misterios y las teorías alternativas, el pilar de hierro de Delhi representa algo más que una hazaña tecnológica. Algunos sugieren que podría ser un vestigio de un conocimiento perdido, un arte metalúrgico que no se transmitió a generaciones posteriores. Otros, más osados, especulan que este pilar podría ser evidencia de una intervención externa, un regalo de visitantes de otro mundo, o de una civilización superior que compartió su tecnología con los antiguos herreros indios. Aunque estas teorías carecen de respaldo científico, es innegable que el pilar de hierro de Delhi sigue siendo una anomalía tecnológica en la historia de la humanidad, un logro que parece desafiar la cronología del desarrollo metalúrgico. Más allá del misterio científico, el pilar de hierro de Delhi es también un símbolo cultural y espiritual. Representa la habilidad, el ingenio y la devoción de los antiguos herreros indios, así como la conexión entre la ciencia y la religión en su época. Su presencia en el complejo de Qutb, rodeado de otras maravillas arquitectónicas, es un recordatorio de que el conocimiento humano siempre ha tenido el poder de trascender sus límites aparentes. Hoy en día, el pilar sigue atrayendo a visitantes y curiosos de todo el mundo, que se maravillan ante su estado impecable y su historia enigmática. Cada análisis, cada teoría, cada intento de replicar su composición, nos acerca un poco más a comprender los secretos que guarda, pero también nos deja con nuevas preguntas sobre el alcance de la tecnología antigua. El pilar de hierro de Delhi es la culminación perfecta de esta lista, un testamento al ingenio y a los misterios que aún guarda el pasado. Pero como todo en la historia, también es un punto de partida. ¿Qué otras tecnologías perdidas podrían estar esperando a ser redescubiertas? Quizás, mientras miramos hacia adelante, deberíamos volver la mirada hacia atrás y seguir desentrañando los secretos de las civilizaciones antiguas.